Estas piezas son de metacrilato y aparte de ser muy bonitas, debe ser también muy incómodo jugar con ellas porque no se distinguen bien. Ahora, si eso les parece difícil, imagínense lo que es jugar al ajedrez sin ver el tablero ni las piezas, es decir, a la ciega. Uno de los mayores especialistas de la historia en esa modalidad fue el estadounidense Harry Nelson Pillsbury, que llegó a disputar simultáneamente a la ciega 21 partidas. Eso ocurrió en Hamburgo en 1902. Y la partida que vamos a ver ahora, una auténtica joya, se disputó 3 años antes en Washington, en 1899. Su rival con las piezas negras se apellidaba Lehman. Y antes de empezar a verla, les recuerdo que no olviden en ningún momento que Pillsbury jugaba a la ciega. En ningún momento de la partida vio ninguna de las piezas, ni el tablero, por supuesto. Pillsbury con blancas empezó con E4, E5 y el estadounidense planteó el famoso, aunque ahora bastante en desuso, gambito de rey. Las blancas sacrifican ese peón a cambio de conseguir un mayor desarrollo. E por F4, caballo F3, G5. Como ven, la partida adquiere un estilo bastante romántico. Las negras defienden el peón y las blancas lo atacan con H4. Lehman optó por avanzar el peón a G4, amenazando al caballo. Caballo G5, con la evidente idea de sacrificar ese caballo en F7 en cuanto las negras se descuiden. Al parecer, Lehman era un jugador de fundamentos bastante sólidos, porque reaccionó correctamente con un golpe central, D5. Pillsbury jugó E por D5 y Lehman contestó con caballo F6, desarrollando sus piezas. Siguió caballo C3, alfil G7, como ven, jugadas bastante normales por ambos bandos, D4. Pero aquí Lehman pecó de demasiado ambicioso. En lugar de completar el desarrollo de sus piezas normalmente, se embarcó en una aventura harto dudosa, como vamos a ver. Jugó caballo H5, encaminándose con ese caballo a G3 para amenazar la torre de H1. Pero Pillsbury pasó olímpicamente de todo eso y siguió desarrollando sus piezas. Alfil C4, caballo G3 y ni caso a esa torre. Alfil por F4. Tal vez en este momento Lehman se asustó un poco y antes de tomar la torre en H1 dio un jaque con la dama en E7 para privar de paso al blanco del enroque largo. Siguió rey D2 y solo entonces capturó la torre de H1. Quizá las negras esperaban que Pillsbury tomase ese caballo con su dama en H1, pero nada más lejos de su intención. Pillsbury solo veía al monarca negro, con el espíritu romántico que le caracterizaba, y jugó D6 amenazando la dama, con el fin de habilitar la casilla D5 para el caballo. Siguió C por D6, alfil por F7 jaque, rey D8 y caballo D5. Esta posición, antes de seguir, merece un pequeño paréntesis porque es digna de una fotografía. Sin olvidar nunca que Pillsbury estaba jugando a la ciega, fíjense en qué armonía de las 4 piezas menores blancas que están unidas en el ataque contra el rey negro. Por el contrario, la descoordinación de las negras es realmente desastrosa. El caballo en H1, esa dama en E7 atacada, el rey al aire en D8, en fin, solo el alfil de G7 parece estar en una casilla, digamos, aceptable. No obstante, Lehman aguzó su ingenio y como veía que mover la dama solo le iba a traer más problemas, optó por jugar caballo F2, atacando él mismo la dama blanca, que se movió a F1, y entonces caballo E4 jaque, de forma que si las blancas contestan con caballo por E4, las negras responderían dama E4. Lo que consiguen así las negras es privar a las blancas del desarrollo de la torre de A1, porque después de rey C1 que jugó Pillsbury, quedó encerrada. Sin embargo, a cambio de eso, las blancas consiguen recuperar una parte del material sacrificado, porque ahora la dama no puede moverse defendiendo al caballo de E4. Por lo tanto, jugaron dama F8 y caballo por E4.
ahora las negras todavía tienen la ventaja de lo que se llama calidad, es decir, la diferencia de valor entre una torre y una pieza menor, en este caso un caballo. Pero en realidad ese no es el factor más importante de la partida. Lo realmente importante es que las negras tienen todas sus piezas en la primera fila, excepto, insisto, ese alfil de G7. Ahora las negras no pueden jugar dama por F7 porque alfil G5 jaque obligaría a rey E8 para defender la dama y entonces caballo por D6 jaque doble al rey y la dama. Sin embargo, Lyman una vez más da muestras de pequeño ingenio al jugar alfil H6. La idea es cambiar una de las piezas que le están atacando aprovechando que el alfil está clavado en la misma diagonal que el rey. Pillsbury dijo, bueno, muy bien, tú me vas a cambiar el alfil, eso no puedo evitarlo, pero me lo vas a cambiar como yo quiera. Y contestó alfil G5 jaque. Y después de alfil por G5 y H por G5, ese peón que acaba de llegar a G5 está contribuyendo a su vez al ataque. Ahora las blancas se proponen jugar dama F6, que es jaque, que sería francamente muy molesta. Así que Lyman una vez más es original y opta por marcharse de excursión con su rey, rey D7. Y contra dama F6, que Pillsbury hizo de todas formas, las negras siguieron con su excursión y jugaron rey C6. Antes de seguir hago otro pequeño paréntesis para volver a recordarles, porque es fácil olvidarlo, que Pillsbury jugaba sin ver las piezas. Todo este lío que tenemos en el tablero en este momento, Pillsbury lo tenía que tener en su cabeza. Las blancas continuaron entonces con caballo E7 jaque, rey B6, dama por D6 jaque y caballo C6. Al fin están liberando alguna de las piezas que tenían en casa. Caballo D5 jaque y rey A5. Pero ahora Pillsbury empieza un encaje de bolillos para ir alejando a ese rey y atrayéndolo hacia las piezas blancas del flanco de dama, donde va a sufrir una tremenda tormenta de jaques. Dama C7 jaque, rey B5. Así Pillsbury ha conseguido uno de sus objetivos, que era atraer al rey negro a la casilla B5, donde va a recibir el jaque del peón de A4, apoyado por la única pieza que aún no había entrado en juego, la torre de A1. A4 jaque, rey C4. Y ahora fíjense lo sibilino que era Pillsbury, porque ahora podría haber dado un jaque descubierto con ese caballo de D5, tenía varias formas de ganar la partida, pero fue perfeccionista, optó por C3, que defiende el peón de D4 para que el rey negro no lo pueda capturar y va cerrando esa red de mate que está tejiendo contra el monarca negro. Ahora la principal amenaza sería caballo F4, jaque descubierto que conduce al mate. Por lo tanto, las negras tienen que tomar medidas muy drásticas y optan por devolver parte del material que han ganado antes y juegan alfil E6. Una vez más, Pillsbury no hace la jugada evidente, no toma ese alfil de inmediato, sino que, por el contrario, lo hace en la forma correcta. Primero juega B3 jaque, aprovechando que las negras no podrían responder rey por B3 debido a caballo D2 jaque mate. Así pues, hay que jugar rey D3. Entonces, caballo C5 jaque. Hay que jugar rey E2. Y ahora caballo por E6. Y quizá avergonzado por lo patético de su posición, Lyman decidió abandonar. Dado que la dama está atacada, habría que moverla en la primera fila, tal vez a C8 o a D8. Y entonces, bueno, hay muchas continuaciones, muchas formas de ganar, pero tal vez torre A2 jaque, seguido de otro jaque con la dama en F4 o en G3, según donde fuese el rey. Resulta difícil creer que esta partida se jugase por parte de las blancas sin ver el tablero en un solo momento. Creo que queda fuera de toda discusión que Harry Nelson Pillsbury era un genio.